Los eventos en Venezuela, la caída del dictador Nicolás Maduro y obviamente todo este despliegue geopolítico que tiene el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado el panorama, déjense del mundo petrolero. Para hablar de esto, que es una de las sustancias vitales para toda nuestra civilización, como energía, como materia prima, Gonzalo Monroy nos va a acompañar. Él es consultor en materia energética con 24 años de experiencia. Es experto en regulación, legislación, logística y análisis de riesgos. Es fundador de GMEC, esto en 2012, asesor de empresas y colaborador en medios nacionales e internacionales de comunicación. Gonzalo, de veras, qué placer que estés con nosotros en medio de este tremendo ajedrez energético. Querido Mauricio, Alicia, qué gusto estar aquí con ustedes acompañándolos hoy. A mí me gustaría regresarnos a un punto crucial. ¿Por qué Donald Trump dice que el petróleo es de Estados Unidos? Eso tiene que ver sobre todo con las expropiaciones y sobre todo específicamente los cambios de las empresas mixtas que ocurre cerca del 2002, 1999. En el caso de Venezuela, ¿no? 2002, exactamente, que donde el presidente Chávez en su momento cambia las condiciones sobre las cuales se habían hecho esas asociaciones y simplemente saca de manera efectiva a las empresas. La única que se quedó operando de una manera relativamente constante fue Chevron, pero el resto, ConocoPhillips y ExxonMobil, simplemente salieron. ¿Les pagó o no? No, nunca se les pagó el precio de mercado que se les buscaba hacer, era prácticamente 20 centavos sobre el dólar que se les debía. Halliburton también termina ahí siendo que no se le paga al menos en los términos que querían y simplemente salen y toman la pérdida. Estados Unidos tiene suficiente petróleo como para pretender el petróleo de Venezuela, tiene suficiente petróleo como para pretender el petróleo de Irán, pero se relacionan los eventos. Y también inclusive el ruso, pero los europeos no lo tienen ni China tampoco. Es correcto. En consecuencia, ¿de qué se trata esta jugada geopolítica? Hoy la energía es el bien más preciado, porque con eso de que nos hemos vuelto usuarios intensivos de la inteligencia artificial, también usamos mucha energía. También de la tontería ¿Por qué no natural, nos no te cuentas de creas. eso? Claro, por supuesto, Alicia. Un tema fundamental de esto es entender que, no todo el petróleo es igual. En el caso muy específico de Venezuela, sus 303,000 millones de barriles de crudo equivalente, México comparativamente tiene apenas 12,000, es principalmente un crudo pesado y extrapesado. Para darles una referencia, estamos hablando que el crudo venezolano, el crudo Meney, es entre 8 a 14 grados API, el Maya mexicano es de 24. En el caso norteamericano, ellos producen entre 33 a 35 grados. Y ahí es donde está el corazón del venezolano? tema. Cerca de 8 a 14. Uf. Ahí es donde entra un punto muy específico. La gran mayoría de refinerías en el mundo que tienen plantas de coquización para trabajar con ese crudo pesado están en la costa de los Estados Unidos, Texas, Luisiana. El otro gran comprador de ese petróleo es precisamente China y la India, exactamente. Y ahí es donde todo se empieza a configurar precisamente. Hemos visto que muchas veces Venezuela mandaba su petróleo a través de esta flota clandestina, el famoso Dark Fleet ruso, a Irán. Irán se lo procesaba y le regresaba gasolina, diésel y otros combustibles. Veíamos justamente que esta flota ha servido mucho para tratar de evitar las sanciones, incluso en este trato que tenía Sí, porque no las podían ver desde arriba. Es correcto, y hacen muchas travesuras en el camino. Esta jugada, precisamente, ¿en qué manera puede afectar a México o de a tiro pasamos de largo? México está volviéndose de una manera muy triste irrelevante en la conversación energética. Y es principalmente por causas más domésticas que internacionales. Mucha gente ha pensado de que es que Venezuela le va a comer el mercado a México, pero México solito ha ido renunciando a la mesa. Y déjame decir a qué me refiero. No estamos exportando. Esa va ahí para allá. Estamos Y importando. la razón por la cual ya no estamos exportando tanto es principalmente por la caída de la producción. En 2003 estábamos hablando que México exportaba producía 3.3 millones de barriles. Foxtrot, no Cantarell. 2.2 millones eran de exportación. México era uno de los grandes jugadores. Hoy estamos cerrando diciembre de 2025 con 1.370.000 barriles de petróleo, de los cuales apenas estamos exportando poco menos de 400,000. Pero en esa trayectoria, Alicia, es quizá la parte más importante. Si México no hubiese hace 2 o 3 años dado una vuelta de timón importante, México va a tener muy probablemente cerca de 1 millón de barriles en el 2030. Pero para ese entonces, México va a tener que tomar una decisión muy complicada. O importamos petróleo para alimentar nuestras refinerías,
o simplemente el sueño de la soberanía energética, que es la razón por la cual se construye Dos Bocas, pues simplemente Pero Dos abandonarlo. Bocas tiene una ventaja, ¿no? O sea, esa no necesita petróleo ligero para producir. Ya le acabas de pegar al corazón más sensible de todo esto, querida Alicia. y es de Porque que- es la refinería igualita que la de Sunjung, la de Corea, y Sí. ahí usas extra pesado. Es más, puedes procesar Orinoco. Es correcto, pero ahí tenemos un pequeño problema. Exactamente es eso. Estamos haciendo una refinería para crudo pesado cuando lo que más se ha agotado en México ha sido precisamente el crudo Maya. pesado. Sí, efectivamente. Ahora, ya nos das una adelantada acerca de qué está pasando con México, qué está pasando a nivel global y cuáles son los impactos, pero el mundo está cambiando de manera muy rápida y seguimos tomando decisiones en función del pasado. ¿Cómo está cambiando estos hechos el papel de México a la geoeconomía política a nivel global a través del sector energético? Yo te diría que tiene que ver específicamente con cadenas de suministro. Ese es el punto quizá más importante. Hoy es entender de que México forma parte de qué, del bloque de Norteamérica, o estamos viendo un Estados Unidos que quiere ganar para que los otros no ganen. Antes era tratar de construir estas cadenas, veíamos por ejemplo las plantas de Estados Unidos, mandaban sus autopartes hacia acá, acá se podía hacer toda la parte del ensamblado y la parte final, la eléctrica, en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está reclamando ese espacio y cerrándose. No es ninguna sorpresa que veamos al primer ministro canadiense Mark Carney mejor reuniéndose con Xi Jinping y con otros líderes para mantenerse o integrarse a otras cadenas. Estamos viendo una reconfiguración global. Uno quizá de los puntos más importantes con respecto a Venezuela. Bueno, es que también ellos tienen una migración china que a Vancouver Sí. le dicen Vancouver, Es ¿no? correcto. Y por el otro lado más también fácil tienen que comerse ir a un pato negociar con laqueado. los Sikhs porque Con ya Rolls les Royce y pesan todo en la calle. políticamente Sí. los indios, ¿no? O sea, la migración que ha tenido en los últimos 30 años Canadá de Asia. Canadá procedente de Asia Asia, en y general. particularmente de China, De y China. de Ahora India mucho. India. Sí. Es tal que fácilmente pueden tomar el primer magisterio del país. ¿Sí? Hay que recordar, Tiene la son- presidencia. pero hay que recordar sobre todo un elemento muy importante que ocurrió aproximadamente 5 o 6 años, que es cuando Canadá detiene a uno de los más altos funcionarios de Huawei, A la precisamente a la hija del al- presidente. a la hija que del era la- presidente. Muy correcto. La CEO de finanzas Fue acusada de el espionaje. 22, ¿no? Un año después de que habías declarado que ya no tenías pandemia. Efectivamente, efectivamente. Y eso cambió mucho de las relaciones, precisamente por esta integración tecnológica. Hoy hay que entender que Estados Unidos, en su visión, hay que llamarlo de esa manera, está tratando de asegurar sus nuevas cadenas de suministro. Y ahí es donde valdría la pena echarle una vista a un mapa. Cuando uno ve el mapa, sobre todo de Colombia, Venezuela y la Amazonia brasileña, nos damos cuenta que ahí tenemos metales raros como el coltán, la bauxita, el cobalto, que son los elementos principales para las armas de última generación. Y recordemos de que China tiene asegurado el 90% de los derechos de minería alrededor del mundo de estos materiales. Cuando uno entiende que Estados Unidos no se puede permitir que China tenga mejores armas que Estados Unidos, nos da un muy buen panorama de por qué estamos ahorita hablando de Ucrania, cuando el presidente Trump trató de sacarles este Y hoy habla de trato, Groenlandia. y habla hoy de Groenlandia, de estos minerales raros. Pero ¿qué tiene que ver eso? Es transitar quedándote Groenlandia para que también los europeos dejen de apoyar a Ucrania O equilibrarse en él. la relación con Rusia para llegar al acuerdo. Yo te diré que creo que estamos, y bueno, eso lo establece muy bien la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de noviembre del año pasado, donde dices básicamente son esferas de influencia. Estados Unidos ve, y lo ha dicho Marco Rubio de una manera bastante peyorativa, ve a todo el continente como su patio trasero. Bajo esa misma circunstancia, Europa tiene que decidir si se integra al área de Rusia o ver si Rusia se integra al área de Europa, lo cual no parece muy probable. Recuerda mucho a ese mapamundi que pintaba George Orwell en la novela 1984, ese tipo de bloques que nos parecían inentendibles, pero más allá de la ficción literaria. Donald Trump logró cambiar a un dictador, tiene a un gobierno afín y está logrando cambiar la regulación para que sea más fácil invertir, aunque las empresas norteamericanas están como reacias. Pero México, al contrario, la política mexicana es mucho más restrictiva. ¿Cuál sería ese el escenario para nuestro país en materia petrolera energética? Qué buena pregunta, Mau. Y hay que entenderlo de que es una oportunidad completamente diferente. Mientras hablamos de 303,000 millones de barriles nada más de reservas,
con una producción de Venezuela de poco menos de 900,000 barriles. México produce 1.3 y solamente tiene 12,000 millones de reservas. Porque en el caso de Venezuela se requiere hacer una gran intervención en todo. Tenemos que reparar los campos, tenemos que perforar más. Igual que en la parte de México, muchas imágenes satelitales te muestran que ha habido robo de combustible que se termina derramando al lago Maracaibo y a otras localidades. Todo eso, rehabilitar la infraestructura, ahí es donde se ha hablado de un rango desde los 10,000 a más de 100,000 millones de dólares. ¿Y cuánto tiempo? Estaríamos hablando, fíjate, que 10 realistamente. años. esa es una excelente pregunta, porque el escenario más optimista, de muy baja probabilidad, sería duplicar la producción en 2 años. Pero esa probabilidad yo te digo que es probablemente menos del 4%. Oh, no no. luce Ni muy Chevron probable. de la edad, Ni siquiera, no. Es el único que Es el han que tenido está. ahí. Y es el único que podría incrementar 200,000 barriles Sí. y nada más. Pero lo más probable es que estaríamos hablando de eso en toda una parte, una década. Y ahí es donde entra el tema del timing. Cuando hablamos precisamente que el presidente Trump se va en 3 años y si lo queremos ver como una figura generacional, el trumpismo como movimiento quizá unos 15 años, típicamente los contratos que ya se habían firmado en Venezuela van de los 25, 50 hasta los 80 años. Tú vas a requerir mucha seguridad legal, regulatoria, económica, para poder sostener esas inversiones. Típicamente un gobierno ya legítimamente constituido en Venezuela en 10 años puede ir a una corte norteamericana y decir, yo firmé todo esto bajo coerción, bajo presión, y probablemente esos contratos serían declarados nulos. Pero eso tiene que ver mucho con esta decisión de los 17 directores generales de las petroleras que se sentaron con Trump y les dijeron, no hay forma políticamente hablando. Para invertir. Esa es la versión más elaborada precisamente de lo que ExxonMobil dijo de que no se puede invertir, no al menos con esas condiciones. Pero ¿cuáles condiciones sí podrían hacer invertibles? Aquí el tema es, ¿tenemos disponibilidad de energía o tenemos control sobre la posibilidad de que China use esa energía? No, yo te diré que esa es una palabra que el presidente Trump fue muy claro. Hoy va a poder China seguir comprando el crudo venezolano, pero se lo van a comprar a empresas americanas. Y quizá el punto Y más a importante... precios comerciales y siguiendo el SWIFT. En esto que acabas de decir es donde está el secreto de estos miles de millones de dólares. En los acuerdos que tenía Venezuela, un crudo de nuevo con sanciones, para poderlo meter al mercado tenían que meterle entre 20 a 25 dólares de descuento por cada cargamento. Obviamente cuando dices te voy a vender al precio de mercado, es todo ese margen de comercialización que ya están empezando muchas empresas. Y México sigue aislado de eso. México está siendo un espectador de esta gran dinámica global. Y para cerrar, ¿qué tendríamos que hacer en México para aprovechar esta coyuntura? Para Que algo meternos, bueno o sea. debe haber. Yo te diría de que al día de hoy, estamos ya muy tarde, hay que entender de que sobre todo el papel de Pemex está extremadamente debilitado. Y segundo, probablemente donde se fijaron más expectativas, sobre todo lo hizo la secretaria Luz Helena González, es que estos 21 contratos iban a recibir 5,000 millones de dólares de bonos a la firma y que iban a complementar la inversión de Pemex. Hoy, diciembre, nos damos cuenta de que terminaron recibiendo apenas 50 millones de dólares, el 1% de la expectativa, No, Dios. que no alcanza ni siquiera para cubrir los pagos a los proveedores. ¡Pum! Qué fuerte, ¿no? ¿Estamos aislados? Pero de eso vamos a seguir platicando de nueva cuenta, Gonzalo Monroy. Gracias por estar en esta billetera. Además, vamos a seguir con el tema. El tema es crucial, está en permanente evolución. Y si alguien le sabe, Y bueno, se llama Gonzalo. Mauricio, Oscar, Alicia, los invitamos a vernos todos los miércoles a las 12 de la noche en ADN Noticias. Nos vemos la próxima semana.